Muchas gracias. Y sobre todo agradecerle, señor auditor Alfonso Damián, por este espacio de poder estar platicando de los diversos temas que traemos aquí en la Auditoría Superior de la Federación. Este en particular creo que puede ser de bastante interés, sobre todo considerando la importancia que tiene no solamente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, asimismo también lo que tiene que ver con el Fortamun, sino además algunas de las implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera y sobre todo comentarles algunos resultados interesantes después de que lo estuvimos fiscalizando. Iniciamos la fiscalización integral de esta auditoría a partir del año pasado. Si me permiten, les voy a compartir la presentación. Y también, bueno, siendo este el último tema, agradecerle el interés y la participación de cada uno de los servidores públicos del Estado de Guerrero. Espero que lo podamos hacer esto de manera muy ágil para bueno, ver rápidamente los temas de interés. Primero estaremos viendo que el Fortamun y el FAIS, al ser y formar parte de los recursos del ramo 33, pues bueno, todo el diseño normativo que los soporta en cómo se deben de estar utilizando, cómo se deben de estar aplicando los recursos. La base normativa parte de lo que ya conocemos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adicionalmente el presupuesto de egresos de la Federación, le aplica también la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en todo lo que tiene que ver el registro de los recursos. Ahora también entra el nuevo jugador, que es la Ley de Disciplina Financiera, prácticamente de hace un par de años para acá, ya está a plenitud la Ley de Disciplina Financiera, y en particular para el caso de los recursos del ramo 33, en los que quedan incluidos el FAIS y el Fortamun, les aplica no solamente los objetivos específicos y determinados que se encuentran en la Ley de Coordinación Fiscal, sino adicionalmente para todo el tema de adquisiciones, arrendamientos, obras y demás, aplica la norma local. Nada más para diferenciar de cómo les aplica en el caso de los recursos que provienen de convenios, subsidios y transferencias. La diferencia radica básicamente en que estos últimos, su marco normativo tiene que ver con, adicionalmente a lo que estábamos diciendo de la normatividad base, con las reglas de operación, lineamientos específicos, y además de que la norma federal en materia de arrendamientos y obras es lo que les aplica. Ahora bien, en particular, en el caso del Fortamun, el Fortamun establece claramente la Ley de Coordinación Fiscal, que es para cubrir las obligaciones financieras, situaciones también de infraestructura y cualquier otro tipo de necesidad local diversa que al final del día esté enfocado a estas necesidades que estamos platicando. Incluyen los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, modernización de sistemas de recaudación locales, el mantenimiento de infraestructura, necesidades de seguridad pública, saneamiento y obligaciones financieras. Ahora bien, adicionalmente, se puede utilizar el propio Fortamun como afectación de garantía para el cumplimiento de obligaciones en el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y adicionalmente, de hace unos años para acá, el presupuesto de egresos de la Federación establece que también se pueden estar utilizando o se debe de fomentar que al menos el 20% de los recursos del Fortamun deban de ser destinados a las necesidades directamente vinculadas con seguridad pública. Por el otro lado, en el caso del FAIS está directamente asociado a atender las necesidades de infraestructura para beneficiar a la población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. Ahora bien, el propio FAIS, como ustedes bien saben, está dividido en dos rubros. El primero, que tiene que ver con la parte de infraestructura social estatal, el FISE, y la parte de infraestructura social municipal, que es básicamente lo que tiene alta preponderancia pues sobre todo en los municipios. Más que el Fortamun está más canalizado hacia el tema de cómo está el propio municipio contando con población. El FAIS va en relación a todas estas necesidades de atención de pobreza. Y en particular, si tuviéramos que hablar del catálogo de conceptos, lo establece también la Ley de Coordinación Fiscal, que es para todo el tema de infraestructura básica del sector salud, mejoramiento de vivienda, mantenimiento de infraestructura,
agua potable, alcantarillado y drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural. Y adicionalmente, a diferencia del Fortamun, el FAIS se está recibiendo por parte de los municipios en los 10 primeros meses del año, en tanto que el Fortamun se está recibiendo de enero a diciembre. Ahora bien, el FISEM al final del día es el recurso más importante del FAIS a estarse distribuyendo el 87.88%. En conjunto, estos dos recursos representan prácticamente el 20% del ramo 33, de ahí su importancia. Sin embargo, en el caso específico del FAIS, para la consecución de sus objetivos, hay algunos criterios muy específicos para llevar a cabo su aplicación y operación. Se los vamos a dividir básicamente en estos tres rubros. Hay criterios de inversión, criterios de rubros específicos y el tipo de contribución. En materia de criterio de inversión, tiene que estarse asegurando que efectivamente el recurso está siendo canalizado a estos polígonos que se conocen en el argot habitual, que también son conocidos como zonas de atención prioritaria. Adicionalmente, deben de estar siendo canalizados bajo ciertos criterios a localidades con los 2 grados de rezago social más altos, así como a aquella población que se encuentra en pobreza extrema. En el criterio del rubro, me aparece, perdón, apareció aquí una herramienta, disculpen la interrupción. En el criterio de rubro, como estábamos comentando, bueno, son estos que están definidos por la propia Ley de Coordinación Fiscal, y sí es importante en este punto aclarar dos cosas. Para efectos de los recursos de 2019 entraron unos nuevos lineamientos a partir de julio de 2019 que terminan sustituyendo a aquellos que estaban operando desde 2014, aún con la serie de modificaciones que habían estado teniendo estos lineamientos. Y en materia de rubro en particular, estos venían desde su origen en los lineamientos de operación del FAIS, todo un catálogo de conceptos muy específicos sobre cuáles son los tipos de obra e infraestructura que efectivamente se puede acreditar que compatibilizan con este criterio de rubro. Justamente retomando un poco la inquietud que se le estaba planteando al licenciado Víctor en la presentación anterior, es por ello la importancia de que debe de estarse aplicando los recursos a cada uno de los rubros y conceptos en particular que quedan determinados por los lineamientos de operación del FAIS, porque en caso contrario se podría estar entendiendo que el ejercicio y aplicación del recurso está y se encuentra fuera de rubro. Significaría que es un concepto no permitido por la Ley de Coordinación Fiscal y por tanto podría estar sujeto a observación. Ahora bien, en materia del tipo de contribución, a pesar de que entraron los lineamientos de operación de julio de 2019, aquí el cambio sustancial que existió fue que esta obra o estos criterios que se determinan como directo o complementarios cambian sustancialmente la proporción que deben de estar guardando el tipo de aplicación de recursos. Anteriormente, antes de julio de 2019, se tenía que estar propiciando que 70% de los recursos del país debían de estarse canalizando al tipo de contribución directa, en tanto que la complementaria, bueno, era menos 30%. Ahora bien, a partir de julio de 2019, el tipo de contribución directa cambió a ser al menos el 40%, en tanto que la complementaria representaría el 60%. Y ahora, ¿por qué destacamos esto? Porque justamente de la aplicación de los recursos de FAIS 2019 es materia de lo que vamos a estar revisando este año en particular. Ahora bien, también es importante tomar en consideración que a partir de marzo de 2020 salieron publicadas unos nuevos lineamientos de operación en donde, entre otros detalles, el tipo de contribución ahora desaparece. Sí es importante enfatizar esto porque entonces simplemente se estarían ahora considerando no solamente los criterios de inversión, sino el criterio de rubro. El tipo de contribución ya no es un elemento a partir de marzo de 2020. Y esto es importante para todo el tema de lo que deban de estar ahora justificando en la matriz de inversión de desarrollo social que se debe estar proporcionando al país, cómo deben de estar
configurando los tipos de obras y acciones que están sujetos de este recurso. Ahora bien, el propio país contempla no solamente la parte de infraestructura social, sino además está tomando en consideración rubros específicos canalizados a gastos indirectos y también considera recursos para el desarrollo municipal. En particular, los gastos indirectos pueden ser hasta el 3% y son relacionados con verificación y seguimiento, realización de estudios y evaluación de proyectos. En el caso específico de los gastos por este desarrollo municipal del 2%, se permite, de hecho, para temas relacionados con cursos, acondicionamiento de espacios físicos, planes y normatividad que ayude a propiciar justamente el combate a la pobreza, y así como temas relacionados con la adquisición de hardware y software. Ahora bien, si bien ese es todo el entramado normativo de cómo funcionan el Fortamun Phase, sí es importante mencionar que al momento de que nosotros hacemos una verificación de que efectivamente el uso y aplicación de los recursos haya estado conforme a norma, pues pasa básicamente por estos procedimientos de auditoría. Se revisa el control interno del ente sujeto a fiscalización, se revisa que efectivamente se cumplan con los requisitos establecidos en materia de transferencia de recursos, que efectivamente se recibió el recurso en una cuenta bancaria productiva y específica, que se están realizando también los registros contables y presupuestales, están correctamente soportados con las autorizaciones debidas, el destino y ejercicio y aplicación de los recursos está totalmente ligado y asociado a lo que establece la norma local en el caso de obras y asignaciones adquisiciones que se estén realizando. En los casos, por ejemplo, específicamente del Fortamun, efectivamente se sigue la normatividad asociada a la deuda pública y obligaciones financieras. En este punto sí es importante mencionar que al día de hoy también está funcionando la ley de disciplina financiera en este ámbito. Se están cubriendo adicionalmente, se verifica que se estén cubriendo adicionalmente los temas en materia de transparencia, que efectivamente a la población se le está dando a conocer cuánto del recurso está siendo utilizado en qué tipo de obras y acciones, que esta información se está proporcionando a la Secretaría de Hacienda de forma trimestral y en los casos que así corresponda se realiza una evaluación del desempeño. Esto es básicamente como el esquema de una auditoría tradicional, lo estamos englobando de manera muy general, pero básicamente estos son los puntos que se están revisando y a partir de estos resultados es que nosotros presentamos los informes de auditoría y en su caso, en cada uno de estos grandes procedimientos, procedemos a tomar alguna observación que puede derivar en una acción específica por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y platicando justamente, además para tener bien contextualizado y complementando lo que estaba exponiendo el licenciado Víctor, lo que cuando se origina una observación que no queda suficientemente atendida durante la auditoría y nosotros cerramos esta auditoría y presentamos nuestro informe, promovemos este tipo de acciones. De hecho, están las acciones que son de promoción interna, pueden derivar desde una recomendación, simplemente observando algunos puntos, por ejemplo, en materia de control interno, que requieren algún tipo de ajuste en particular. Las solicitudes de aclaración en materia usualmente de obra, en donde falta algún tipo de documentación de una obra en particular que sigue en curso y que al cierre de la auditoría pues no puede ser suficientemente certificado, verificado, pues que toda la operación fue correctamente registrada hasta sus últimas consecuencias. En el tema de pliegos de observaciones, que es lo que comúnmente se conoce, son esas acciones que se están promoviendo cuando efectivamente existe un incumplimiento de la norma y que tiene que ver en el uso y ejercicio y aplicación de los propios recursos. Esto, como comentaba el licenciado Víctor, bueno, pues puede derivar en instancias posteriores en temas de responsabilidades administrativas graves. Adicionalmente, como parte de las acciones promovidas, la propia Auditoría Superior de la Federación puede llevar a cabo algunas acciones con instancias externas a ellas, como puede ser
la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y esta se promociona con el Servicio de Administración Tributaria o cualquier otro tipo de ente externo que pueda tener la relación con la observación, como pudieran ser faltas de retenciones o no entero de algunas contribuciones, como podrían ser en materia social. Esto pudieran entrar en su caso el IMSS o el ISSSTE, y en particular las no retenciones o enteros de impuestos, que esas son materia específica del SAT. Adicionalmente, se pueden estar realizando las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y estas se canalizan a través de los órganos internos de control. Ahora bien, en los casos que así aplique, puede estarse configurando una denuncias de hechos que, bueno, cae en materia penal. Ahora bien, dentro de los resultados de fiscalización que se obtuvieron de la cuenta pública 2018, esto es, de las revisiones que se realizaron el año pasado, podemos encontrar que los recursos del FICE, esto es el FAIS en su conjunto, y el FORTAMUN, resultan ser de los recursos que más observaciones recurrentemente se están encontrando. Estamos viendo que no solamente es el tema del monto observado, o sea, cuánto es el recurso total monetariamente cuantificado que se está siendo sujeto de una acción promovida, sino adicionalmente si tomamos en cuenta el indicador monto observado en relación a la muestra auditada. Esto es, de todo aquello que estamos verificando y constatando cuándo efectivamente es que está siendo observado. Entonces, en ambos casos vemos que el FAIS y FORTAMUN siguen manteniendo ahí observaciones importantes, y también es importante mencionar que estas observaciones siguen siendo susceptibles de aclararse y justificarse de acuerdo a la propia ley de fiscalización. Para eso existen unos tiempos específicos, esto es, si no quedó suficientemente atendido en la auditoría y se cierra la auditoría, se promocionan estas acciones que antes estábamos comentando, todavía existe forma efectivamente de hacerse aclaraciones ante la Auditoría Superior de la Federación, pero ojo, es importante comentar que al día de hoy, y como parte de las acciones que tomó el Auditor Superior de la Federación en reconfigurar la forma de operación de la propia Auditoría Superior de la Federación, se creó una nueva área que es la Auditoría Especial de Seguimiento e Informes. Y en particular en esa área es donde los temas posterior al cierre de la auditoría son la instancia competente en su caso para recibir todas estas aclaraciones y determinar en su caso si efectivamente se solventa. En caso que no, pues bueno, pasaría a las instancias subsecuentes, que en este caso sería pues los temas ya relacionados con responsabilidad administrativa. Ahora bien, con base en la experiencia que tenemos en la auditoría superior, sí es importante mencionar que es una proporción importante del monto observada. Sí es importante que quede justificada en el momento de la auditoría, cuando lo tenemos todavía abierta. Normalmente hay mayor facilidad de que el propio auditor está viendo lo que está sucediendo en campo con los registros contables, verificando toda la documentación. Se recomienda altamente que esto pueda quedar aclarado en esta instancia, porque al final del día, como estábamos comentando, son otras personas, otros auditores, con no el contexto de primera mano que se está dando en la propia auditoría, son la gente que tiene que estar resolviendo. Ahora bien, como parte de los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2018 en materia de gasto federalizado, una de las observaciones más fuertemente recurrentes es la falta de documentación justificativa y comprobatoria. Están faltando o registros contables, o no existe compatibilización de la información financiera, o no están correctamente integrados los expedientes técnicos de obra, de las propias adquisiciones, etc. Esta falta de documentación comprobatoria, como podrán ver, representa poco más de la mitad de todas las observaciones
y me refiero en específico de todos los recursos del gasto federalizado. ¿Por qué lo enfocamos ahorita a todos los recursos del gasto federalizado? Porque esto termina siendo recurrente en prácticamente todos los fondos, viéndolos uno a uno. De hecho, si consideramos en el caso particular del FAIS y Fortamun, la falta de documentación comprobatoria, adicionalmente los recursos no ejercidos y no reintegrados, así como las obras terminadas sin operar, representan prácticamente el 75% de las observaciones que se realizaron para efectos del FAIS en la cuenta pública 2018. Ahora bien, en el caso del Fortamun, no solamente la falta de documentación comprobatoria, adicionalmente los recursos no ejercidos y no reintegrados, sino también aquellos rubros no contemplados y así como los recursos transferidos a otras cuentas sin reintegrar, han sido prácticamente los conceptos que integran el 80% de todas las observaciones que se han realizado a los entes revisados. Entonces es importante que esto lo tomen en consideración para, en su caso, evitar el tipo de observaciones si es que alguna información no está suficientemente aclarada y puedan tomar, en su caso, las medidas hoy de lo que se está por aplicarse de estos recursos. Y más en el contexto de la situación de lo que estamos atravesando el día de hoy. En relación justamente de estas observaciones, enumeramos aquí algunos hallazgos comunes. Por ejemplo, en el caso del Fortamun, uno de los problemas principales en los cuales se están originando el tipo de observaciones tiene que ver con que no se le está dando prioridad a lo establecido en la propia ley de declaración fiscal, o en su caso, que el pago de derogaciones no están directamente vinculados con el fortalecimiento municipal. Ahora bien, adicionalmente, el pago de compromisos de años anteriores no están correctamente lo que se denomina apasivados. No están identificados contablemente y no están llevando este tipo de registro. Aunado a esto, el pago de obligaciones financieras o no está siendo registrada o no ha sido autorizada debidamente por parte del Cabildo. En materia de seguridad pública, por ejemplo, podemos ver que han existido pagos a personal que no necesariamente está o no se puede verificar que haya sido contratado o que sus funciones no tienen relación directa con la seguridad pública. Y simplemente para comentar un ejemplo, en algún caso se encontró que si bien se estaba pagando algunos cuerpos policíacos con recursos del Fortamun, esos cuerpos policíacos no estaban haciendo funciones de seguridad pública, toda vez que estaban haciendo resguardo de seguridad privada. Entonces, ese tipo de situaciones son observables inmediatamente. En el caso del FAIS, y con toda la serie de requisitos que hay que estar cubriendo, podemos estar encontrando que en la ejecución de aquellos recursos que estén fuera del polígono de actuación determinado por la Secretaría de Bienestar es materia de observación. Al mismo tiempo, si las obras o acciones no se acredita que benefician directamente a esta población objetivo, también se considera fuera de rubro y por lo tanto es una acción promovida como pliego de observaciones. Ahora bien, como tratando de reforzar justamente esa inquietud que se estaba planteando, hacemos énfasis en el tema de que aquellos rubros de gastos que no sean plenamente identificados, no tengan relación directa con los lineamientos de operación FAIS, pueden considerarse fuera de rubro. Sí es importante aquí destacar y recordar que la instancia coordinadora de estos recursos es la Secretaría de Bienestar y en caso de que alguna acción u obra en particular que se esté planeando ejecutar utilizando el FAIS y exista duda de su encuadre en relación a lo que establecen los lineamientos, la Secretaría del Bienestar es la instancia que puede dirimir este tipo de dudas a través de una consulta. Y si en caso de que esta consulta en particular les favorezca, entonces eso nos sirve a nosotros de apoyo para saber en el momento de la revisión que efectivamente eso es algo avalado y en consecuencia pues se consideraría dentro del rubro. Ahora bien, en el tema de gastos indirectos, si se realizan estos estudios y proyectos y no se ve reflejado que se materializan en obras de infraestructura social básica, puede ser también sujeto de observación.
Por supuesto, si se exceden de los porcentajes establecidos en la Ley de Corrección Fiscal, ese es otro tipo de observaciones que se pueden estar realizando. Y en materia de los recursos destinados a desarrollo institucional, la no existencia del convenio con la propia Secretaría del Bienestar se puede estar considerando como un gasto que está fuera del desarrollo institucional. Ahora bien, si toda la documentación relacionada con este rubro y están siendo canalizados a cursos de capacitación y actualización, sí debe de existir evidencia clara de que fomenta la formación de los servidores públicos municipales. Ahora bien, me gustaría pasar al tema de disciplina financiera. Esto termina siendo de mayor ámbito de aplicación. Y me refiero porque el Fortamun IFAIS es un recurso bastante importante, sobre todo a nivel municipal, pero disciplina financiera, como su propia ámbito de aplicación queda establecido dentro de la propia ley, le aplica a los 3 poderes del gobierno estatal y a todo ente público municipal. De hecho, simplemente aquí vamos no vamos a detallar todo lo que trae la ley de disciplina financiera, solamente mencionamos algunos rubros rápidamente, pero para mencionar que la ley de disciplina financiera está constituido en estos 4 pilares, en las reglas de disciplina financiera, en el sistema de alertas, el registro público único y toda la serie de requisitos relacionados con la contratación de obligaciones financieras. En materia de reglas de disciplina financiera, trae toda una serie de información adicional que obliga a los entes a estarla proporcionando adicionalmente de medidas prudenciales que se deben de estar cumpliendo en materia presupuestal y de aplicación de recursos. Los recursos a los que le aplica la ley de disciplina financiera son los ingresos y egresos totales. Es todo el presupuesto, es importante mencionarlo, porque algunos de estos requisitos y obligaciones que establece la ley de disciplina financiera son muy específicos, no importando la fuente de financiamiento. Por ejemplo, en los casos de cómo se debe estar programando y presupuestando los servicios personales, al día de hoy existe un tope, ya no se puede programar cualquier monto, y adicionalmente aquello que ya fue aprobado por el propio Congreso como un gasto programado para servicios personales, la ley de disciplina financiera establece que una vez aprobado no se puede estar rebasando este monto. Adicionalmente, existen toda una serie de medidas y topes en relación a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, adicionalmente de cuánto se puede estar adquiriendo de techo de financiamiento neto, todas las obligaciones financieras, y adicionalmente cómo se deben estar tratando los supuestos de que los ingresos sean mayores al originalmente programado presupuestado, y así como el caso contrario, qué tratamiento se debe de estar realizando en el ejercicio fiscal en el caso de que exista una disminución de ingresos. Los ingresos sean menor a lo programado. El sistema de alertas, que es el sistema donde se están midiendo las obligaciones financieras registradas en la Secretaría de Hacienda y que resultan en una semaforización verde, amarillo y rojo. Y a partir de este resultado es que se puede acceder a más o menos o cero financiamiento del próximo año. Adicionalmente, el registro público único complementa el sistema de alertas en el sentido de que se registran todas las características particulares de las obligaciones financieras, considerando que las obligaciones financieras no solamente es la deuda tradicional conocida, sino incluyen todos los esquemas de financiamiento, no solamente de corto plazo, sino aquellos de largo plazo, como pueden estar incluyendo fideicomisos, arrendamientos, bursatilizaciones, etc. Ahora bien, en el tema de los requisitos, si bien se registra, si bien se mide las obligaciones financieras, existe toda una serie de requisitos sobre que se debe de estar garantizando justamente que se ingresa a estas obligaciones financieras bajo las mejores condiciones del mercado posible y establece claramente cuáles son esas mejores condiciones del mercado. Todo esto fue lo que a partir del año pasado en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado empezamos a revisar de manera integral. Revisamos de manera integral estos alcances de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera en las 32 entidades federativas, en los municipios, en este caso
fueron para 31 municipios a nivel nacional, uno por cada estado, dependiendo de si era la capital en particular o si era preponderantemente con fuerza presupuestaria y económica en el propio estado. Y adicionalmente se extendió esto para el caso de los congresos. Ahora bien, esto es simplemente para comentar cuáles son como los alcances globales de la ley de disciplina financiera, y uno de los primeros, digamos, diagrama de criterios que pudimos estar ya plasmando, se pueden estar resumiendo en estos 4 puntos. 1. Cada ente público a nivel subnacional, esto es, gobierno, las entidades federativas y así como los gobiernos municipales, que estén obligados a cumplir de manera individual con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es directamente entonces un ente público único, diferenciado, distinguible y obligado para efectos de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué? Porque al final la Ley de Disciplina Financiera en su ámbito de aplicación es muy claro en mencionar que cuáles son los tipos de entes, los 3 poderes que está cubriendo, y adicionalmente que esta conceptualización es directamente relacionada con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, exceptuado, por supuesto, con que la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluye a la Administración Pública Federal. Simplemente por ese hecho, la Ley de Disciplina Financiera no termina siendo una ley general, pero para todos los efectos, los mismos entes que deben de cubrir sus requisitos en materia de contabilidad gubernamental, invariablemente, vis a vis, implica que les aplica directamente como un ente individual la Ley de Disciplina Financiera. Por lo tanto, el segundo punto está relacionado con el primero. El sector central del gobierno de las entidades federativas y de los municipios es un solo ente público en términos de esta ley. Ahora bien, cada ente público está obligado a cumplir en lo que le sea aplicable con las reglas de disciplina financiera. Esto es, no importa si tienen o no acceso a financiamientos u obligaciones financieras. No importa si el ente público, por ley local, no puede acceder a financiamientos u obligaciones financieras. Si cumple de manera individual con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera individual debe de cumplir con todos los requisitos, obligaciones y transparencia que hoy establece la Ley de Disciplina Financiera. Cuarto punto, la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera no depende de si el ente público recibió algún recurso federal. Y eso es importante porque no solamente el tema de obligaciones financieras es lo que le da sentido a la Ley de Disciplina Financiera, sino como decíamos en un principio, los ingresos totales son los que están sujetos al cumplimiento de estas disposiciones. Justo por estos 4 pilares de entendimiento de la Ley de Disciplina Financiera es que nos dimos a la tarea de identificar, como si fuera un ejercicio de identificación de padrón. Claro, no es un padrón, simplemente es de cuántos entes existen a nivel nacional en el sector entidades federativas, y encontramos el año pasado que existirían prácticamente 2.200 entes públicos sujetos a nivel nacional de cumplir con cada una de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera en lo que la aplica. Podemos ver que existen casos en donde existen 113 entes públicos, hasta aquellos casos con menos entes públicos, llegando hasta 43. Estos entes públicos es importante reforzarlo, que estamos hablando de los 3 poderes del propio Estado, incluye, por supuesto, los descentralizados, incluye también los autónomos. A nivel municipal, hicimos un ejercicio similar, dado los 2.456 municipios que existen a nivel nacional, nos centramos solamente en aquellos casos, en los 31 casos que estuvimos revisando, para tener un primer ejercicio, y encontramos que en promedio están existiendo 7 entes públicos por cada municipio, lo cual no es una cifra menor si consideramos estos en promedio 7 entes públicos, que pueden ser, como en el caso que estamos aquí mostrando, desde 22 entes públicos a nivel municipal, considerando todos sus paramunicipales, hasta aquellos casos que solo pueden tener, que solamente central y no existe
un paramunicipal en particular. Pero si estos 7 entes públicos a nivel municipal lo extendemos a nivel nacional, si hiciéramos esta radiografía ya de manera extendida, tendríamos que prácticamente hablar de 7 por 2.456 municipios. Este es básicamente la cantidad de entes públicos que al día de hoy deben de estar tomando en consideración en sus presupuestos, en la forma en cómo utilizan sus recursos, en cómo están proporcionando información, deben estar considerando la ley de disciplina financiera. Ahora, es importantísimo comentar que en la propia ley de disciplina financiera no solamente es cómo se cumplen algunas obligaciones en materia de proporcionar información o cómo debe de venir detallada en los propios presupuestos, sino también incluyen algunas obligaciones en cómo se deben de estar aplicando o destinando algunos recursos. Retomamos rápidamente lo que decíamos, no importando la etapa del proceso presupuestario en la que se encuentran, podemos ver que las tenemos ahí marcadas, cuáles son los que tienen que ver con uso y aplicación de recursos desde el punto de vista de disciplina financiera, y vemos, por ejemplo, el tema de servicios personales, las previsiones en materia de desastres naturales y creación de un fideicomiso y sus recursos para poder hacer frente a estos. Adicionalmente, están los tratamientos de los ingresos excedentes, que es lo que decíamos de qué sucede si tenemos más ingresos de lo que originalmente se había presupuestado. Adicionalmente, aquellos casos de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y los techos de financiamiento, por nombrar solamente un conjunto de cuáles son estos que tienen que ver con aplicación de recursos, y lo que nos lleva entonces a que como resultado de las auditorías practicadas el año pasado, se realizaron algunas promociones de acción en materia específica de destino de recursos. En estos casos en particular, al no haber existido la correcta justificación o toda la documentación que nos permitiera saber cómo el uso de recursos, de acuerdo a la ley de disciplina financiera, efectivamente se alinea a lo que establece la ley, pudimos encontrar que en el caso de entidades federativas, los incumplimientos relacionados con el destino de recursos sumarizaron un total de 15,000 millones de pesos, poco más de 15,000 millones de pesos, y está siendo focalizado para unos cuantos casos de entidades federativas. Esto, adicionalmente, para el caso de municipios, representó poco más de 1,700 millones de pesos. Por eso es importante que se tomen en cuenta todos aquellos alcances que tiene hoy la ley de disciplina financiera, se considere cómo se pueden estar haciendo los ajustes necesarios en la operación del propio ente público para, en el momento que nosotros hagamos una revisión, tengamos la información suficiente, clara y contundente para saber que efectivamente se está haciendo este cumplimiento de lo que establece la propia ley. Ahora bien, decíamos al inicio que no solamente se había revisado a entidades federativas y municipios, sino también revisamos a congresos locales. En el caso de congresos locales, por sus propias características, algunos rubros de disciplina financiera en materia de uso de recursos no les aplica tal cual, pero de todas formas, sí algunos principales, y podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso de servicios personales. Y las observaciones alcanzaron el monto de 253 millones de pesos. Es un monto nada menor y, por supuesto, que se debe de tomar en consideración, entonces, para la operación que está realizándose en este año. Ahora bien, previo a entrar a este contexto en particular, sí es importante también mencionar que la ley de disciplina financiera que la lleva el área que tengo a mi cargo, este año en particular no solamente se van a mantener, como ustedes sabrán, por el propio programa anual de fiscalización, no solamente se mantienen las revisiones a las entidades federativas, sino también a los congresos, y en este caso en particular, por los propios alcances de la ley de disciplina financiera, estamos extendiendo a una porción de otros entes públicos, y en particular vamos a estar haciendo revisiones a
a los tribunales superiores de justicia de algunos estados, así como algunas auditorías estatales. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que al final, dado los alcances de la propia ley, cualquier ente público, y si tuviéramos que estarlo poniendo algunos ejemplos de sector central, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, podríamos estar mencionando desde institutos locales de salud, desde casas de cultura, podríamos estar hablando desde otros tipos de órganos autónomos, en particular en materia de transparencia o derechos humanos, etc. El ámbito de aplicación es muy amplio y, por tanto, el mensaje que se quiere aquí dar es que revisen claramente en los casos que la parte técnica no ha hecho una o tienen dudas en algunos aspectos de la ley de disciplina financiera, es importante que la puedan dirimir para que no caigan en algún tipo de incumplimiento. Ahora bien, dado el contexto actual que se está atravesando en las entidades federativas por la atención sanitaria de emergencia dado esta pandemia, ustedes sabrán y conocerán que la ley de disciplina financiera, y como bien comentaba el auditor especial de gasto federalizado, la ley de disciplina financiera no contempló en sus orígenes una situación de esta naturaleza y no trae al día de hoy mecanismos que permitan hacer una recanalización de recursos rápida, expedita y sobre todo para este tipo de temas. Sabrán ustedes que, por ejemplo, todas estas medidas son prácticamente como inicio del ejercicio fiscal y cierre del ejercicio fiscal, pero a lo que se están enfrentando las entidades federativas de que en medio de un ejercicio fiscal hacer un esfuerzo de recanalización de recursos no está correctamente establecido, y simplemente mencionarles para seguir el curso de las discusiones que se puedan estar llevando en el propio Congreso. Recientemente fue presentada una iniciativa de reforma a la propia ley de disciplina financiera, y recapitulando algunos de los principales modificaciones que plantea la iniciativa, ya que trae entre sus rubros, por ejemplo, el tema de atención a la emergencia sanitaria, liberando algunas presiones o busca liberar algunas presiones en materia de servicios personales, así como la inclusión dentro del Fondo Local de Desastres Naturales, incluir el supuesto de atención a este tipo de emergencia sanitaria. Adicionalmente, busca que exista un diferimiento de pagos de financiamientos de las obligaciones financieras, no solamente las de corto plazo, sino las de largo plazo, por parte de los entes, que esto les pueda ayudar a tener un respiro financiero. Y adicionalmente están temas de reactivación económica, buscando que existan, posterior a toda esta situación, existan líneas de financiamiento globales para municipios, y esto en particular está bastante relacionado con el FAIS, en donde algunos proyectos pudieran ser de interés regional, en donde estén participando varios municipios y tengan las facilidades justamente para acceder a un financiamiento Banobras para uso del FAIS. Ahora bien, adicionalmente trae algunas otras facilidades o mejoras a la propia ley de disciplina financiera, y sobre todo algunas precisiones en materia de las obligaciones financieras y sobre todo de los plazos en cómo se deben de estar haciendo los registros, y qué abarca ahora los conceptos de reestructuraciones y refinanciamientos, básicamente orientado a mejorar aspectos de obligaciones financieras. Hasta aquí dejaría mi participación. Agradezco el interés y sobre todo la oportunidad para poder platicar de estos temas, y quedo atento a sus dudas y comentarios. Gracias.